Bueno, muy buenas noches, queridas familias Charlotte Mason, hoy invitadas todas ustedes a esta primera clase de latín que quisimos darle como de regalo a toda la comunidad con una finalidad muy grande y es conocer, ¿cierto? Es el aprender, el es poder ver como unos aspectos que nosotros naturalmente no estamos en contacto o no conocemos. Entonces vemos que dentro de los currículos de Charlotte Mason encontramos el latín, pero también encontramos muchos inconvenientes para conseguir, para saber cómo estudiarlo, cómo aprender, y en este caso, cómo nos recomienda Charlotte Mason que debemos hacer y emprender pues como este aprendizaje. Entonces, pues basada en opiniones y en muchas conversaciones que se han hecho en los foros y en los chats de Charlotte Mason acerca del estudio del latín, pues yo he tomado unas de las mejores ideas que me parece que son muy puntuales y creo que Sebastián van a tener mucho que ver con la segunda parte de lo que vamos a hacer ya contigo. ¿Por qué? Porque nos van a aterrizar por qué estudiar latín. Lo primero que cuando una persona dice latín y dice, bueno, ¿y dónde y para qué? ¿Cierto? Y es, ¿para qué me sirve? Y es nuestra mente utilitarista y momentánea y así como manejada por esta sociedad o permeada por esta sociedad la que nos hace ver esas cosas. Entonces, esta clase lo que queremos es resaltar todos esos valores y entender por qué Charlotte Mason nos ofrece un conocimiento y nos ofrece en el latín una oportunidad de aprendizaje muy grande y nos ofrece adicional a eso es como el desarrollo de la mente a través del latín. Tenemos hoy un invitado que es nuestro profesor, Sebastián, que es el profesor de latín de la comunidad desde el año pasado, que iniciamos su proceso con los niños y pues es un placer para mí trabajar con él y estar con él hoy aquí, ya que tenemos ideas muy comunes, porque al estudiar las lenguas clásicas, pues obviamente está vinculado con la educación clásica que encontramos impregnada la metodología de Charles Mason. Entonces, bueno, Sebastián, puedes fijar, no sé, tu imagen, mirar si la puedes fijar o la mía para que quede bien la grabación. Bueno, entonces quiero iniciar para todos ustedes. Ahorita Sebastián les va a hablar, muchos ya lo conocen, otros apenas pues lo van a ver hoy. Entonces ahorita Sebastián, cuando vaya a dar inicio a su parte de la conferencia, pues ya se va a presentar con usted. Mientras tanto, quiero mostrar como algunas opiniones y el por qué hoy nosotros no encontramos el latín en las universidades, ¿cierto? Incluso la de Cambridge y muchas universidades que antes fueron basadas y que uno de los aprendizajes principales era el de latín y el griego, pues hoy ya no los encontramos. Y porque eso se ha ido como difundiendo entre la sociedad en general, de tal manera que prácticamente las han sacado y han castrado la educación de un aprendizaje y de un conocimiento tan fundamental dentro de una verdadera educación. Y esa razón por la que sucede eso es porque la opinión pública viene básicamente, o sea, se basa en la opinión universitaria. La opinión universitaria es la que tiene la fuerza en lo que toda la demás gente piensa. Y el argumento que ellos tienen es que había que hacer la renuncia a algunos beneficios con el fin de empezar a ser especialistas en determinadas ramas, que ahí es donde vemos el desligar las humanidades, las ciencias. Entonces, unas de esas que quedan ahí sacrificadas son el latín y también el griego. Todo eso, ¿por qué? Porque ellos buscaban ya lograr unos objetivos diferentes. Los objetivos de una educación completa empezaron a pasar y empezaron a verse unos nuevos objetivos para lograr que están sobre la base de que el estudio de los lenguajes es de menor valor que el estudio de las ciencias físicas. Entonces se les empieza a dar como ese valor supremo y lo primero que hacen es a muy temprano en la historia y también en momentos donde realmente el ser humano está tan preparado para aprender y que sería tan oportuno en las universidades y desde mucho antes el estudio de lenguas clásicas, pues las han sacado, ¿cierto? Porque ellos necesitan un idioma o estudiar idiomas que les ofrezca una inmediatez, que les ofrezca unos resultados aquí y ahora. Entonces ahí es donde ellos concluyen que el latín y el griego son lenguas muertas
en el sentido en el que no producen un aquí y una ahora de beneficios inmediatos dentro del ámbito intelectual. Y entonces ahí empiezan a ser perjudicados esos idiomas. No lo vemos desde ahorita, lo estábamos viendo que Charlotte Mason ya lo veía suceder en la época entre 1800 y 1900, ya esas cosas estaban empezando a separarse. Ahora, ¿cuánto más en esta época que nosotros vivimos? Otro motivo que ellos o que vemos dentro de la sociedad, por qué no se estudian estas lenguas, son los casos y las formas de enseñanza, ya que estos lenguajes son mediante métodos que no nos llevan a una educación natural, o sea, nos alejan de la naturaleza porque son abordados desde el punto de vista del servicio que prestan, o sea, se vuelven un objetivo en sí mismo y entonces allí van perdiendo todo su valor educativo, por lo tanto son difíciles para las personas comprenderlos y eso ha hecho que también los hagan a un lado porque la forma en que son presentados y son enseñados son de poco valor educativo. Otro que es uno de los que Sebastián va a estar muy de acuerdo conmigo ahorita y que él nos insiste mucho en nuestras clases de latín, es que el estudio semántico serio necesariamente es esforzado e implica mucho trabajo. ¿Sí? Y estamos en una sociedad con valores totalmente contrarios y aunque los placeres que ofrece el conocimiento los encontramos en el latín y en este tipo de lenguas, son, digamos que esos sabores y esos placeres son a largo plazo o no sabemos en qué momento nos van a dar toda la utilidad y todo el placer, pero son esforzados y hay que trabajarlos. Hoy ya no vemos eso, o sea, ahorita lo que se busca es la ilusión de un incentivo inmediato, de sentir, ya lo sé, ya pasé el examen, ya lo hice, y lo hice sencillo, con un método muy fácil, con esto, porque sencillamente no se entiende el lenguaje como un objetivo, no se entiende sino como un objetivo en sí mismo y no va más allá, ¿cierto? De lo que es un verdadero estudio del lenguaje. Esa causa mucha desilusión, entonces, como ya no están los valores del esfuerzo, del trabajo, ¿cierto? De lograr cosas después de haberse esforzado y ahí hallar el placer, sino que vienen las cosas inmediatas, las recompensas humanas, el deseo de poder y de trascender rápido, que quitan y ponen a un lado estos lenguajes. Bueno, nosotros, al contrario de todos estos tres puntos que expuse que realmente son muy pequeños para tantas cosas que podríamos encontrar del por qué no encontramos hoy o por qué se deshicieron del latín y los mataron, o sea, le dijeron son lenguas muertas, no las necesitamos. Nosotros, y hoy yo voy a refutar esos mismos puntos que en este momento pues estoy exponiendo. Y uno es que el lenguaje yo creo que es el principal y bello para todos nosotros y es que el lenguaje no es una obra humana. El lenguaje va mucho más allá de ver y concebirlo como una creación del hombre, ¿cierto? Es más allá de nosotros y simplemente se ha ido desarrollando como el producto de la digestión intelectual del ser humano, pero que en sí el lenguaje no nos pertenece a nosotros. Entonces, en ese sentido, el estudio de un lenguaje verdadero, de un lenguaje profundo, hace parte de las necesidades humanas. El estudio del lenguaje no es también, otra forma de refutarlo, es que ha sido apartado como una rama, porque como no es de las ciencias, entonces ha sido apartado. Pero eso lo podemos defender entendiendo que incluso lo podríamos considerar en su práctica como una rama de la ciencia física, en el sentido de que como cualquier otra, incluso de manera experimental, un niño o una persona puede analizar una sustancia desconocida, hacer un ejercicio, hacer una prueba en sus propios experimentos prácticos y el resultado de esto va a ser proporcional a los poderes de observación y va a poder pasarlo por una evaluación. Entonces, el argumento de que definitivamente hay que apartarlo porque no es una ciencia, pues nos da características también como los otros de que no debieron haber sido separados los lenguajes y las humanidades de las ciencias. Bueno, otra forma de refutar acá es decir y entender que aumentar el dominio de nuestro lenguaje es fundamental y esto significa aumentar el poder del pensamiento. Si nosotros miramos
el faltante del lenguaje y del intelectualismo moderno en esta sociedad moderna es inmenso. O sea, hay un hueco, hay un vacío en los jóvenes, en la sociedad, y esto no lleva a que una sociedad progrese. Vemos cómo se pueden llevar los lenguajes en un progreso cuando vemos, por ejemplo, en los abogados, en el uso del lenguaje, o sea, todo el éxito y todas las cosas que podrían producir una sociedad bien educada y una sociedad con un correcto y un buen manejo del lenguaje. Otra cosa muy importante con la que refutamos a esta sociedad que sacó estos lenguajes de los estudios de las universidades y de los colegios, es que el estudio del lenguaje es distinto a aprender un idioma. Y creo que aquí pues se nos cae el velo a muchos porque hemos pensado que estudiar inglés es aprender idiomas. No necesariamente es igual, porque el estudio de un lenguaje es el estudio de una lengua, el estudio de una historia, el estudio de una comunicación humana a lo largo de la historia, que es muy distinto a aprender a contestar para vender un café o para yo simplemente ir a la playa y saber defenderme con un idioma. El estudio del lenguaje es mucho más profundo y vemos que ahora solo nos venden esa practicidad, o sea, para lo que nos va a servir. Si tú aprendes inglés ya puedes defenderte en cualquier parte del mundo. Eso no está mal, pero no podemos confundir el estudio de un lenguaje con aprender un idioma. El estudio del latín, a diferencia de cómo se enseñan hoy otros idiomas, no es el fin en sí mismo. Nosotros nos vamos a decir, vamos a aprender latín porque yo quiero ser el mejor lector del latín de cierta forma para lograr esto, esto, esto y esto, aunque sería válido. Pero en general el estudio del latín es simplemente, o no simplemente, pero sí es principalmente un medio para despertar el intelecto a través de una búsqueda delicada de nuevas ideas y formas de ver el mundo que lo rodean y poder comunicarnos en él. A raíz de todas, de comprender nuestras raíces, vamos a obtener toda esa riqueza de la comunicación humana y poder traerla a nuestra y ponerla en práctica ya en las lenguas que tenemos hoy en día. Otro punto es entender que las lenguas clásicas nos pueden ofrecer y nos ofrecen mayores ventajas como instrumentos educativos, ¿sí? Ya que ellas no solo nos llevan un esfuerzo de comprender una palabra o de comprender una frase, sino que vamos mucho más allá. Estamos mirando sentimientos, estamos estudiando personajes, estamos entendiendo y comprendiendo los propósitos que tenían esos personajes, estamos viendo creencias, miramos las acciones humanas y nos acercamos tanto a esa cultura pasada, que tenemos tanta diferencia en época y en tiempo, pero que finalmente somos tan cercanos en humanidad, somos tan cercanos en lo esencial y empezamos a identificarnos como seres humanos y saber que las mismas necesidades que nosotros tenemos son las mismas necesidades que ellos tenían y cómo las formas en que ellos las resolvían, cómo las resolvemos nosotros y de ahí poder sacar un verdadero conocimiento. ¿Esto qué hace? Esto amplía en nosotros nuestras simpatías, amplía nuestros gustos, amplía nuestros conceptos, aumenta nuestro poder de comprensión y esto, todo esto al lado de un buen lenguaje, de un lenguaje bello, de un lenguaje claro, de amar las bellas palabras, de volver a retomar palabras que ya los jóvenes ya perdieron, ya no se usan, en ese rescate nosotros podamos glorificar a Dios incluso con nuestras palabras y poder comunicarnos correctamente, rescatando todas esas cosas. Entonces ahí sí vemos una educación completa y no solo el aprendizaje de un idioma. Otro punto que quiero tocar es que no hay nada en contra con otros lenguajes contemporáneos. No quiere decir que porque estudiamos latín y se estudie griego, querramos decir que los otros lenguajes no van a servir para nada o que no tienen ningún valor, porque realmente lo tienen. Lamentablemente en la forma como se venden ahora, pues empiezan a perder su verdadero valor educativo y empiezan a tomar es un valor más comercial que realmente no es el objetivo de lo que nosotros queremos con nuestros niños. Lo triste es que se hayan abandonado y que se desechen de una sociedad que trae la educación clásica o lo clásico que trae tanta carga de historia, tanta carga de progreso, tanta carga de cierta moral y tanta carga de historia humana probada, comprobada,
y que nosotros lo desechemos para tomar simplemente algo que nos ofrece esta sociedad moderna, que la podemos ver, que no está fuertemente establecida, como para nosotros darnos el lujo de decir, no, nos quedamos con esta, ¿cierto? Simplemente en esta estamos y pues eso es a lo que estamos acostumbrados, pero si nosotros ampliamos nuestros horizontes, vamos a darnos cuenta de tantos valores y de tantas cosas que la sociedad se ha perdido al haber apartado las humanidades de las ciencias. Este es un concepto de lo que les estoy hablando, es Charlotte Mason, la creencia y por qué ella luchaba para que conserváramos estos idiomas y para que nosotros perseveráramos en ellos a pesar del tiempo. Entonces, bueno, yo le doy la palabra a Sebastián. Después de esta introducción, no sé si de pronto alguien tenga un comentario, algo que quiera hacer en el chat, mientras que Sebastián se presenta. Sebastián, ¿estás? Estoy. Ah, bueno, eso, ya te vi. Ego sum. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene un comentario, ¿quieres? Ay, Ego no sé sum. si quieras añadir algo. No, para empezar, Dale. para empezar, primero, bueno, buenas tardes, saludarlos. Y la verdad que, sinceramente, me genera emoción realmente poder estar en este momento con ustedes y ver que somos varios, y eso es algo que reconforta mucho por más que no los veo. Yo soy un peleador de que me gusta ver caras, así que Elsa y Cristina, que nos conocemos el año pasado, lo saben. Hay una insistencia ahí en ese punto con los chicos para que nos veamos y acortemos distancias también dentro de lo que es la virtualidad, ¿no? Pero bueno, primero esto, ¿no? Esta primera impresión de que hoy a la mañana justamente también un familiar mío que está en el homeschooling inició un curso bien temprano y también eran muchos conectados y eso reconforta realmente, ¿no? Así que realmente creo que es muy importante felicitarlos a ustedes que están también en esta lucha. Yo estoy en la misma que ustedes, estoy comprometido con el homeschooling, lo siento mío realmente. Y creo bueno, la introducción de Elsa fue excelente. Creo que no agregaría mucho más a lo que dijo Elsa, iría más a la parte de comentarles un poco del curso, pero sí que efectivamente nuestros niños, nuestros alumnos, creo que sí, como dice Elsa, están entrando en otro nivel, digamos, realmente en el plano cultural, digamos, ¿no? Porque, como bien decía Elsa, tenemos una cultura que va contra digamos que promueve la anticultura en realidad, ¿no? Porque como bien decía Elsa también, muchas veces no se promueve lo agradable y lo que es bello. Tenemos que estar huyendo a veces de la música misma, de la televisión, de los medios de prensa, y para proteger, ni hablar de hoy del influjo, de la influencia de los celulares, con los riesgos que tiene para los niños, para sacarle justamente ese amor ese atractivo natural hacia lo que es bello, ¿no? Entonces, creo, nosotros el año pasado justamente hablábamos en nuestro curso que tuvimos con la comunidad de Charlotte Mason, hablábamos justamente que al mismo tiempo que había niños que no estaban estudiando, nosotros estábamos estudiando latín. Entonces, hay una doble riqueza ahí, porque por un lado los niños estudiaban, primer punto, pero por otro lado estaban estudiando latín. Y como también bien decía Elsa, hay que hacer una distinción acá. El latín es lengua madre de muchas de las lenguas nuestras hispanas, las lenguas romances, y a su vez también es lengua madre del inglés. Hay muchas palabras del inglés que entran al inglés a través del francés, que a su vez se deriva del latín. Por ejemplo, bueno, a ver, hay 60% aproximadamente del vocabulario en inglés se deriva del latín a través del francés. Algunos dicen un 80%, pero supongamos promedio 60-70%. Son muchas palabras. Por ejemplo, cuando yo digo solutio en latín, estoy hablando de la solution en inglés. Entonces, el vínculo es estrechísimo, ¿no? Y no es un vínculo solo material,
sino que hay como también, como bien decía Elsa también, hay un vínculo espiritual, ¿no? en el tema, que creo que es el más importante. Por eso yo no quiero, no, a ver, lo de Elsa fue muy completo. Yo no sé si puedo arrancar, si Elsa me da el ok, a comentarles algunos, a ver, creo, insisto, lo de Elsa yo no quiero agregar mucho más. No tiene, creo, coincido totalmente con el problema cultural. Quizás simplemente el comentario, sí, que creo que obviamente coincidimos, estamos en un mundo complejo, un mundo que los dos últimos años no sabíamos bien qué es verdad y qué no es verdad, qué noticia es verdadera del periódico, qué periodista dice la verdad y cuál miente, y eso nos pone en un mundo muy complejo, realmente, ¿no? Porque tenemos una inclinación natural a querer conocer la verdad, digamos, ¿no? ¿Quieres Entonces, ver la clase de latín? Un poquito, ¿quieres escuchar? cuando... Ya. De ahí vienes a seguir inflando, pues. Ven acá a tu... Perdón, Yo te voy a... bajemos, y Sebastián, bajar los micrófonos, por favor. Sí. En Hay silencio. una inclinación natural a buscar la verdad, o la inclinación que aparece que cuando los niños, nosotros que estamos bien conectados, contactados con niños, cuando el niño pregunta el por qué a los 2 años y todo es por qué, y por qué tal cosa y por qué tal otra, al punto que a veces nos satura en ese por qué esas preguntas, ¿no? Vive preguntando el niño, es porque naturalmente busca la verdad, quiere conocer la verdad. Entonces, ¿por qué estudiar latín? Bueno, también está esto, porque el latín ayuda a la inteligencia, al conocimiento de la verdad, a dilucidar, a reflexionar dentro de todo lo que nosotros recibimos, qué puede ser verdadero y qué no. Y para eso, como también dijo Elsa al final de su presentación, hay un cierto sufrimiento en el latín, hay que reconocerlo, digamos, ¿no? El latín no es igual al inglés, y acá ya les empiezo a contar un poquito de la parte más técnica. ¿Por qué? Porque si yo digo en latín, por ejemplo, si yo quiero decir, por ejemplo, una frase en inglés, el papá fue a comprar la comida, esa oración en inglés la voy a decir con una secuencia que, si conozco el vocabulario y el verbo, y conozco los tiempos verbales, la solucioné y puedo armar la oración, por ejemplo, en inglés, ¿no? Entonces, voy a tener que tener cuidado, por ejemplo, que en la tercera persona del singular del presente tengo que agregarle la S. Pero es un detalle. Si después conozco el vocabulario, puedo armar una oración con facilidad, digamos. El latín lo que tiene es que agrega una dificultad, a diferencia del inglés o del francés o del español o el portugués, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque en latín nosotros tenemos una construcción gramatical diversa, que era el modo de hablar de la gente, de los romanos, por ejemplo, o de los quienes pertenecían al imperio, ¿no? ¿Y qué es esto? Son las declinaciones. Entonces, son el famoso tema que es uno de los temas centrales del latín, que son las declinaciones. Que las declinaciones tienen una forma, las palabras tienen una forma que... para yo decir una cosa, el papá, voy a decirlo de una manera. Para decir los papás, voy a decirlo de otra manera. Para decir los amigos, voy a decirlo de otra manera. Y para decir estoy con los amigos o estoy con los padres, lo voy a decir de otra manera. Entonces, eso es la declinación, digamos, ¿no? Que a ver, estudiando un poco de gramática española, gramática castellana, las preposiciones se unen a la palabra. Entonces, si yo digo pater es una cosa, si yo digo patrem es otra cosa, y si yo digo patris es otra cosa, y ahí estoy hablando del padre. Entonces, esta forma que tiene el latín hace y genera en nuestros alumnos que tiene que trabajar más la cabeza, digamos, por utilizar un término más. Efectivamente hay un esfuerzo mayor ahí, digamos, ¿no? Por eso es que yo les tengo que contar en la experiencia de lo que viví yo cuando empecé a estudiar latín. Efectivamente, mis compañeros en ese momento les costaba mucho, o nos costaba mucho realmente, porque, y después ahí estaban los resultados, ¿no? Había que estudiar más, digamos, ¿no? Quizás evidentemente muchas veces puede haber fallas en el modo de enseñanza, y acá sí les voy a contar un poco
a qué aspiramos nosotros, ¿no? Y para esto me voy a acompañar simplemente con algunas plaquitas que yo le agradecería a ver si me confirman, a ver si la pueden ver, lo que les comparto, para hacer un poco, no sé si se ve bien, si me confirman. Sí, se ve bien, Sebastián. Bueno, aquí nosotros tenemos en el centro de la imagen, obviamente este es el intelecto humano, ¿no? La inteligencia humana. El latín tiene una dificultad superable, ¿sí? Como cualquier cosa, es efectivamente superable, no hay que asustarse, digamos, porque dicen, uy, el latín. Efectivamente, muchos cuando les hablan de latín se asustan un poco, ¿no? Porque sí, porque es distinto realmente, ¿sí? Pero para esto, nosotros es que buscamos desarrollar un método por el cual el alumno mantenga, digamos, un contacto con lo que tiene que conocer, un contacto frecuente con lo que tiene que conocer, digamos, ¿no? Porque ese contacto frecuente es lo que me permite afianzar ese conocimiento, ¿no? Entonces, una de las características del método que empleamos es que no es que vemos un tema del latín y pasamos a otro tema. Bueno, acá me van a servir testigos Elsa y Cristina que estuvieron el año pasado, ¿no? Es decir, porque nuestros niños necesitan, la naturaleza humana necesita, que el objeto de conocimiento se mantenga presente en ella, digamos, ¿no? Es un error, personalmente creo, para enseñar, y en el caso del latín aún más todavía, saltar de un tema a otro, digamos, ¿no? Por eso es que en realidad lo que se va a intentar es, lo que vamos a intentar es que el alumno cuando ve un tema pueda relacionarlo inmediatamente con otro y pueda hacer asociaciones intermentales también con lo que ya vio, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la naturaleza humana exige, porque el intelecto humano necesita, digamos, ese contacto frecuente con el objeto. Por eso es que hay gente que con mirarse ya se sabe qué está pensando el otro, porque ya existe un conocimiento tal que con mirarlo ya le adivina lo que está pasando, si está pensando algo, si no está pensando, cómo concluiría, cómo resolvería, etc. Bueno, eso es aplicar la teoría, el conocimiento a lo práctico, digamos, ¿no? Entonces, esa es una de las características. Las clases de nuestros cursos son clases semanales. Yo voy a hacer les propongo una cosita nada más. Yo diría, si les parece, yo en 4 minutitos termino contarles algunas características, y si les parece, abrimos todo el espacio a las dudas y a las preguntas para que en definitiva generemos no voy a decir feedback, voy a decir reditus. El reditus es el feedback en inglés. El reditus es el ida y vuelta, ¿no? En la enseñanza, el reditus es el retorno, esa ida y vuelta que se genera, y que es una parte tan importante cuando el docente también recibe, digamos, el retorno de lo que el alumno está percibiendo también y lo que va aprendiendo, ¿no? Básicamente entonces eso, la idea es que mantener contacto frecuente, hacer una ejercitación permanente también con el alumno. Efectivamente en nuestros cursos ponemos a prueba al alumno, ¿sí? Obviamente tratamos de que sea siempre en un clima, generar un clima amigable, digamos, pero, y acá sí les quiero comentar algo, porque pasa siempre, también hay que acostumbrarse y hay que ver con naturalidad que el niño se equivoque. Esto es lo que personalmente creo, digamos, ¿no? Que el error en el aprendizaje es parte, digamos. Obviamente que hay que corregirlo, pero no tiene que el alumno sentir la tensión de que se puede equivocar, o que me voy a equivocar, o me están mirando si me equivoco. Equivocarse es parte del aprendizaje. Y también equivocándose se aprende. Entonces, cuando por ahí nosotros trabajamos, ponemos a prueba un poco a ver dónde está el tema, a ver cómo se siente el alumno, y que efectivamente pueda demostrar, o incluso también percibir, bueno, a ver, yo en tal ejercicio hasta esta parte me siento bien, pero esta otra parte me di cuenta que en la clase que estaba con mis compañeros me sentí un poco incómodo. Bueno, esa es la señal de que respecto a esa parte hay que prestar atención y corregirla para fortalecer el aprendizaje, digamos, ¿no? Entonces,
básicamente es eso, las clases son semanales. Una recomendación importante que yo les hago a los padres en la medida que puedan es 2 puntos. Uno, el tema de que traten de que los niños tengan las cámaras prendidas. Para mí eso es decisivo. Hace falta romper la distancia que genera la pantalla en el medio, que uno pueda ver a los niños, que los pueda, digamos, que los pueda conocer, que les pueda ver la cara, memorizar los nombres también. Eso es muy importante. Y el segundo punto es, si hay mucha sensibilidad con este tema, Elsa lo sabe también, lo hemos comentado, cuidado con las comunicaciones privadas entre el docente y el alumno, ¿sí? O sea, los chicos hoy manejan celulares, lamentablemente hay cierto descontrol con el tema, y en esto les digo, conozco muchos casos, hasta se sorprenderían de casos que uno no se espera, cosas que pasan por el celular descontrolado. Hace falta que el niño tenga cierto cuidado en el horario que manda los mensajes al docente. Si es a través de los padres, ustedes algunos me conocen ya, yo si me manda el alumno no tengo drama, pero muchas veces prefiero contestarle al padre, y que el padre le diga, mirá, te reenvío lo que el profesor me dijo, porque hay mucho, personalmente he visto mucho descontrol en este tema, y bueno, creo que es un punto que hay que cuidar también para el tema del aprendizaje. Y la otra sugerencia tiene que ver con lo práctico concreto, digamos, que el alumno logre tener cierto espacio de silencio y concentración en el momento de la clase. Obviamente no es matemática pura, la familia, la naturaleza humana, hay niños que gritan, que lloran, etcétera, pero si se pudiera lograr que los 45 minutos, 50 minutos, hubiera un espacio de cierto silencio, es lo ideal, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que con esos puntos, el año pasado tuvimos muy buenos resultados, yo quedé muy conforme con el grupo que tuvimos con la comunidad Charlotte Mason. En general el nivel fue muy bueno, los chicos también iban percibiendo cómo lo que aprendían. Nosotros hicimos muchas veces, les voy a contar algo rápido para ir cerrando. Cuando yo conocí a Elsa, Elsa me habló de que habían aprendido una pronunciación del tipo eclesiástica, que es la pronunciación actual. Nosotros trabajamos todo el año pasado lo que es la pronunciación clásica del latín. ¿Qué quiere decir esto? Que un Cicerón hablaba en un latín, y una persona hoy habla otro latín o lee otro latín. Entonces, se pronuncian de modo distinto. ¿Qué generó esto? Si bien la gramática es la misma, esto generó que los chicos hicieran un cambio de chip mental, digamos, hoy que se habla tanto de los chips, ¿vieron? Que decíamos, bueno, esta palabra, ¿cómo se dice en latín clásico? ¿Y cómo se dice esta misma palabra en latín eclesiástico? Entonces eso generaba un trabajo mental de adaptación inmediata en el niño para que pase de una a otra, digamos, ¿no? Y esto obviamente es muy bueno no solo para el niño, sino para cualquier adulto que tenga que hacer este ejercicio. Principio, la palabra principio la voy a decir. Principio en latín clásico y principio en latín eclesiástico. Entonces, ese memorizar las palabras, las reglas de pronunciación, genera un nivel de intelectual en el niño que lo pone en otro lugar. Esto es objetivo, o sea, si un niño está estudiando estas cosas y no se pasa 4 horas con el celular jugando, evidentemente va a ser un niño educado de otra manera y va a tener otros resultados intelectuales. Y el día de mañana va a ser el que dirija una empresa, el que sea el gobernante, el que sea el abogado, el médico, el político de prestigio, etc. Esto es obvio, es lógico, digamos, ¿no? El árbol cae hacia donde está inclinado. No hay misterio en esto, ¿no? Entonces, por eso es importante, y por eso es que realmente el homeschooling termina siendo una garantía hoy, si se ponen determinados cuidados, que pone a los niños en otro nivel en comparación con lo que uno ve que sucede en los colegios que no tienen clases, un día por una cosa, otro día por otra, por el acto, por esto y por lo otro, y al final puede llegar a ser una pérdida de tiempo, ¿no? Pero bueno, es la realidad. Así que yo, si les parece, no sé si yo, Elsa, tú eres la jefe.
yo no sé si quieres que pregunten por escrito o que quieres que abramos el micrófono directamente, no sé cómo crees mejor. Bueno, Sebastián, aquí tenemos ya algunas preguntas, yo te las voy leyendo. Yo te las voy leyendo y tú vas respondiendo, yo creo que así se nos genera más orden. Genial. Bueno, acá pregunta Violeta, dice, o sea que la lengua madre del inglés es el francés. Lo que sucedió con el inglés fue que hubo una invasión, yo no soy especialista en historia, pero sí hay una invasión al territorio inglés en el año 1200 y pico, y ahí entra a Inglaterra, al idioma inglés antiguo, entra todo el influjo francés, digamos, ¿no? Entonces, y el francés es lengua romance, o sea, el francés se crea a partir del latín. Entonces, por eso es que, por ejemplo, el verbo... el facere, por decirles un verbo, el verbo hacer, ¿no? El facere es el verbo facer luego en portugués, es el verbo hacer en español y es el verbo faire en francés. Por ahí para el que estudió francés se escribe faire, faire, ¿sí? Faire. Entonces, del francés se derivan, del latín se derivan muchas palabras al francés y de ahí pasan, como yo les dije, con la palabra solutio, digamos, ¿no? La solutio del latín es la solution en inglés, o sea, y así es como, o tiene otra forma de pronunciarse en francés, pero, digamos, se puede cambiar la pronunciación, pero el origen de la palabra, de muchas palabras, viene del latín, efectivamente. Entonces, sí, hay un influjo fuerte, basta abrir un diccionario en inglés y latín, o inglés latino, para ver esta influencia, ¿no? Gracias, Sebastián. Bueno, pregúntale a Ana, dice, ¿solo el latín o todas las lenguas madres ayudan a abrir el conocimiento? Digamos, el hebreo, las lenguas nórdicas o asiáticas. Sí, bueno, ahí hay que hacer una diferencia, ¿no? Sí, personalmente creo que obviamente todo idioma ayuda, lo que pasa es que nosotros, como también dijo Elsa al principio, no es lo mismo estudiar una lengua clásica, digamos, que a nosotros nos pone en vínculo con todo el legado, toda la cultura antigua, no de occidental, digamos, obviamente que el que estudia chino y el que estudia ruso va a tener una cabeza distinta. Lo que pasa es que acá, digamos, porque es difícil estudiar o arameo o hebreo, etcétera, obviamente, ¿sí? No es lo mismo estudiar para nosotros chino que estudiar francés. Si ustedes estudian 4 meses de francés o están escuchando audios en francés por YouTube, por ejemplo, van a aprender con facilidad francés, que no es lo mismo que otro idioma. El punto está en lo que creo que lo que dijo Elsa, que en nuestro caso nos pone en relación con la cultura clásica. Digamos, que esto es lo que señalaba Charlotte Mason, o sea, no se trata de una unión simplemente material, sino de la materia, más en filosofía sería la materia más la forma, más el espíritu, digamos, ¿no? Entonces, Charlotte Mason apunta a eso, evidentemente no tiene una visión materialista, utilitarista, como dijo Elsa, sino que ve más allá, digamos, ¿no? Creo que ese es el punto central, en el caso del latín y el griego, ¿no? Bueno, aquí quiero complementar un poquito para Leana la pregunta, y es lo que opinaba Charlotte Mason acerca de cuáles son las lenguas a las que nosotros nos deberíamos acercar. Y ella habla exactamente lo que nos está explicando Sebastián, de que las lenguas debemos acercarnos donde nosotros tenemos un vínculo inmediato, porque la educación se da en la vida real, ¿sí? En la vida. Entonces, llevar a los niños a un lenguaje totalmente desconocido, donde ellos no pueden generar esas relaciones, pues no es lo que ella recomienda. Recomienda que primero busquemos, por eso ella siempre buscó que se aprendieran lenguas cercanas a donde ellos estaban, de los países más cercanos donde ellos estaban, porque existían relaciones. Entonces, digamos que si podemos poner eso en contexto ahorita, Sebastián, vamos a encontrar el estudio del mandarín en esta época. Todo el mundo, un montón de gente está estudiando mandarín por las necesidades que se están presentando comerciales con un país, pero ahí es donde tenemos que entender que estudiar lenguas no es lo mismo que aprender un idioma, aunque estudiando lenguas no aprendemos uno, sino que podemos aprender múltiples idiomas. Incluso a partir de comprender las diferencias de las lenguas romances, podríamos establecer y empezar a generar conexiones
con las diferencias que tendríamos con otros lenguajes completamente diferentes a las raíces que nosotros tenemos. Entonces quería aprovechar ahí para complementar, Sebastián, esta pregunta. Claro. Bueno, ¿de qué manera el latín, pregunta Janet, nos ayuda a conocer o a descubrir la verdad? Yo creo que eso es una parte filosófica, espiritual y muy hermosa, que vale la pena resaltar y que son las cosas que a mí me apasionan, de entender realmente cómo una filosofía educativa puede ayudarnos a nosotros a tener una comprensión de un lenguaje, en este caso de lo que estamos estudiando hoy, aunque toda la filosofía educativa apunta al descubrimiento de la verdad y a la apreciación de lo que verdaderamente es bello. Entonces, Sebastián, te doy el placer de responder esa pregunta. Sí, no, me parece que sí es Janet, debe ser Janet la que conocimos en nuestro curso. Bueno, sí, es una pregunta muy buena y me parece que el punto está en algo que también habla, hola Janet, ahora sí. Me parece que el tema está en que lo que nosotros buscamos es el desarrollo de la inteligencia de tal manera que sea capaz de conocer las cosas, la esencia de las cosas. En filosofía, como bien dijo Elsa, la inclinación natural es el conocimiento de la verdad. Entonces, lo que el latín busca es que, o el latín y el griego y el conocimiento en definitiva, lo que busca es que el niño, o quien estudia, esté en condiciones y desarrolle su inteligencia para llegar a ese conocimiento de las esencias. Digamos, esto que yo estoy viendo es una persona, no es un animal. Esto que yo estoy viendo es un hombre, no es una mujer. Esto que estoy viendo es una mujer y no un hombre. Entonces, con más razón en la cultura, el problema de la cultura contemporánea que quiere alterar este conocimiento de las esencias, entonces el problema de la autopercepción. Si yo me autopercibo planta, vieron que hay noticias, a ver, esto es real y es hasta gracioso, ¿no? Hay una persona que se percibe caballo. Bueno, a ver, es un problema de esa persona, digamos, a ver si se autopercibe caballo, bueno, a ver, será un tema de esa persona, pero el problema es que están alterando la inteligencia, se busca alterar esta capacidad de conocimiento. Entonces, si ustedes ven los programas educativos actuales, se lo van a ver que a los chicos desde los 6, 7 años les empiezan a decir lo que vos te autopercibas, digamos. Lo que vos sientas, y el sentimiento no es racional. A ver, el sentimiento tiene que ser racional, no el sentimiento vaciado de razón, digamos, ¿no? Yo me siento persona, pero a la vez racionalmente soy una persona, digamos. Entonces, creo que justamente lo que nosotros tratamos de hacer con el latín es ayudar a que la inteligencia se mantenga activa, se mantenga capaz de definir y de decir, esto es blanco y esto es negro. Esto es un caso, este es el caso nominativo y este es el caso acusativo, esto es el sujeto y esto es el predicado. Entonces, ahí está, a ver, yendo a la respuesta es que los niños mantengan y conserven la capacidad natural de definir las cosas, digamos. Que lo que las cosas son, esto es una planta, esto es verde, esto es rojo, y en definitiva eso es ir contra cultura también, o contra anticultura, digamos, ¿no? Porque hoy justamente como vemos, lamentablemente, y esto es una realidad muy triste, una vez un alumno mío, les cuento una anécdota, yo fui docente también en el sistema convencional, digamos, para provocarme vino y me dijo, no, profe, pero esa es tu verdad, me dice. ¿No? Yo tengo mi verdad, claro, ¿no? Entonces, él me lo decía como decimos aquí en Argentina, pinchándome para provocarme, ¿no? Pero muchos chicos repiten esto y se convencen de esto. Hay tantas verdades como tantas personas hay, ¿no? Todo es relativo. Claro, el problema, la contradicción del relativismo es que todo tiene que ser relativo menos lo que dice el relativista. Eso tiene que ser un absoluto. Y ahí está la prueba, ¿no? De que no puede ser todo relativo, digamos, porque si fuera todo relativo también sería relativo lo que dice el relativista, ¿no? Entonces, creo que ahí está lo que nosotros intentamos mantener contra cultura, o contra anticultura en realidad, ¿no? A lo que los chicos los están envenenando con esto que están haciendo con la ideología de género, de ponerlos desde niños a que, además de prostituirle las inteligencias, ¿no? Porque si todo lo que es la cuestión sexual, por ejemplo,
no está ordenada racionalmente, se está destruyendo la inteligencia, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos es, obviamente con nuestros límites, pero es que el niño conserve una pureza intelectual que lo mantenga con capacidad para discernir la verdad y conocer las esencias, lo que las cosas son, digamos. Creo que ahí, no sé si esta respuesta por ahí allá me parece adecuada. Bueno, te complemento un poquito la pregunta de Janet, y sería ahí a través de, o sea, ese es el objetivo, lo que tú acabas de decir, pero entonces lo hacemos a través de el latín en sí mismo, el aprendizaje de la exactitud y la precisión del lenguaje y sus significados coherentes con la realidad humana, ¿sí? Y con la verdad, y también utilizamos intrínsecamente o de una forma como de fondo todo lo que es la historia, porque aquí en el latín, que es algo que me parece muy hermoso, es que no está separado como se separa hoy en los cursos de otros lenguajes la cultura. O sea, simplemente son palabras a veces sin significado y que finalmente se aprenden a causa de las necesidades que pueda tener la persona, pero que al aprenderlas de una manera natural a través del conocimiento general, de la cultura, del medio, de lo que está atrás y envuelve todo esto, eso me ha parecido a mí hermoso del latín, porque a través de aprender a conocer lo que decían los autores, lo que hablaban, todas sus verdades, ver cómo se comportaban ellos, cómo pensaban, eso hace que también exista el deseo nuevamente de motivar una búsqueda de la verdad, porque eso era lo que los motivaba en esa época a conocer la verdad. Aparte, ellos mismos, cuando iban a hacer una discusión, Sebastián, tú sabes más de esto, ellos siempre tenían un punto, o sea, no era lo que a ellos les pareciera, o sea, no era relativista. Siempre las conversaciones tenían un principio, era hablar exactamente a partir de lo que dijo alguien, no a partir de la nada ni de lo que a mí me parece, sino a partir de alguien, y eso motivaba realmente a que el relativismo no se diera de la manera tan triste en que se está dando y nos pervierte lo que es el concepto de lo que es verdadero. Entonces, dinos ahí cómo a través de un lado, a través del otro. Creo que no lo respondí todo porque la pregunta yo solo la puedo decir de manera superficial, pero entonces dinos cómo. Claro, claro, el cómo. Claro, el tema es que ejercitar en el alumno concretamente esa capacidad práctica, porque pasamos de lo... yo no quiero meter mucho vocabulario, pero a ver, filosófico, porque no es la idea, aparte son las 9:30 o 7:30 y tenemos que ser razonables, ¿no? Pero la realidad es que nosotros tenemos una parte especulativa en nuestra inteligencia y una parte práctica, ¿no? Lo que se llama razón especulativa y razón práctica. ¿Cómo sería este punto? Bueno, la razón especulativa es esa capacidad que yo tengo de conocer la verdad, ¿no? Cuando un niño ve, vamos a ir al plano práctico, cuando un niño ve que está saliendo sangre de un lugar o cuando ve una lastimadura, el niño dice, ¿qué te pasó? Típica pregunta de los nenes, ¿qué te pasó? ¿Sí? ¿Qué tenés ahí? ¿Qué es eso? ¿Sí? Bueno, ese primer momento es un momento como especulativo, ¿sí? Que el niño después capaz que no va a saber pasar al otro punto que es, pero te tenés que curar, porque eso es práctico. Estoy hablando de un ejemplo muy sencillo para ver cómo hay una distinción entre lo que es la parte especulativa de la inteligencia y la parte práctica, ¿no? Es una distinción esta, ¿no? Una persona razonable va a decir, te lastimaste, te está saliendo sangre, te tenés que ir a poner un desinfectante y a curarte. Esa parte es práctica, concretamente. Lo que se está alterando hoy en el pensamiento, en el problema contemporáneo, con todo lo que es la ideología de género, el relativismo, la corrupción sexual, el desenfreno sexual y todo esto, son los dos momentos, ¿sí? Entonces, que el niño digamos, tenga dificultad para definir las cosas y para que termine concluyendo prácticamente con que si vos querés ser mujer, podés ser mujer, si querés ser hombre, podés ser hombre, y si querés ser un sapo, querés ser un sapo. Entonces, ahí hay un problema especulativo y práctico. Lo que nosotros queremos hacer, y en definitiva con el conocimiento, lo que se busca es mantener la actitud natural de la inteligencia, obviamente, a través también, en este caso, del contacto con la cultura clásica, para que esos dos momentos
el especulativo y el práctico no fallen, digamos, porque hoy están atacando eso, digamos, ¿no? Si ustedes ven los periódicos, ¿sí?, van a encontrarse con estas contradicciones. Les voy a contar un caso práctico de Argentina. Hace 10 días atrás hubo un caso de un abuso a una mujer en Manada, como se le llama, ¿no? El periódico condena la actitud del abuso a una mujer en Manada, quiere decir una banda de 6, 7 hombres que abusan de una mujer, digamos, ¿no? El periódico condena y la sociedad condena eso. Pero 5 notas más abajo o 10 notas más abajo aparece una noticia que promueve el desenfreno sexual, digamos. O sea, se ve la contradicción, o sea, lo que están condenando arriba lo están promoviendo abajo, digamos. En el mismo periódico, el mismo editorial, la misma gente que trabaja o sea, ahí evidentemente hay un problema de la inteligencia, efectivamente. ¿No se dan cuenta de que están promoviendo, el que te vende el celular te vende el virus, el que te vende la computadora te vende el virus para la computadora? Es lo mismo, digamos. Eso es lo que están haciendo, concretamente. Lo que nosotros queremos a través de esto, yendo a la pregunta práctica concreta, es que el alumno pueda desarrollar su inteligencia ante la dificultad para decir, 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4, y 2 más 2,5 millones con sus dificultades me tiene que dar un resultado determinado. No puede ser un relativismo absoluto, digamos, ¿no? Entonces, la dificultad del desarrollo del latín, y aquí yo hago la distinción respetuosa con el inglés, porque a mí me gusta el inglés realmente, pero el latín agrega un plus de dificultad. Entonces, no es lo mismo si yo estudio en matemática una cosa que si yo en matemática le voy agregando dificultades, evidentemente todo cambia y bueno, ahí está el desarrollo de la inteligencia, ¿no? Creo que ahí, digamos, esa es la respuesta que me parece a mí, es lo que se intenta prácticamente, ¿no? Y el ejercicio que hace la mente al tener dificultad, creo que ha sido uno de los problemas por los que se ha menospreciado la inteligencia humana, porque no se le enfrenta al niño o nosotros mismos a un reto mayor pensando de que el niño no va a poder, el niño no es capaz o el niño no, y ahí es donde menospreciamos, y Charles Mason nos habla de no nosotros permitir que él desarrolle su inteligencia, ¿cierto? Porque él fue creado para eso y tiene las habilidades y la capacidad. Entonces, este mismo ejercicio de la mente va a hacer que nuestros niños tengan un entrenamiento intelectual mayor ligado a los valores, a la ética, ¿cierto? Y más la parte religiosa que nosotros pues manejamos. Bueno, dice, profe, ¿cuánto tiempo se tarda uno en aprender latín fluido? Una persona. No sé si tú o otra persona. Y bueno, a ver, vivimos aprendiendo en realidad, ¿no? Digamos, nosotros, les cuento, en mi comienzo de educación, yo tuve 5 años de latín, y luego seguí estudiando solo. Entonces, yo creo que, a ver, para uno percibir, a mí no me gusta usar la palabra sentir, no, me gusta más la palabra percibir, digamos. Para uno percibir que ha aprendido probablemente con un año de un curso que hicimos el año pasado con Charlotte Mason, es un curso interesante como para uno decir, bueno, a ver, me sumé a la mochila algo que yo no tenía, ¿no? Digamos. Para hablar de fluidez hay que hablar de varios años digamos, de trabajo, y siempre se está aprendiendo también. Entonces, porque el intercambio en la enseñanza y en la educación siempre tiene agregados, pero bueno, un año ya da elementos y después una continuidad en otros años, 2, 3 años ya es un buen tiempo de trabajo, ¿no? Sí, digamos que podría uno seguir estudiando toda la vida como lo has hecho tú, y seguir y seguir y seguir, pero digamos que para el tiempo no, porque como la finalidad, digamos que no es solamente hablar el latín fluido como tal, como lengua, sino que hay tanto que lo encierra. Entonces creo que uno nunca, cuando se apasiona, terminará de aprender para leer los textos, los libros, ir a libros originales. Eso va a generar un aprendizaje de mucho tiempo. Bueno, aquí ya tenemos otras preguntas, Sebastián, más prácticas, que si las clases son para los chicos y para los adultos. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Nosotros buscamos, porque como acá se ven conceptos de gramática, de hecho,
Charlotte Mason nos dice que cuando ellos empiezan a ver lenguajes, así ya como el latín, es un buen momento para empezar a trabajar también e incentivar nosotros el estudio del lenguaje cuando ellos empiezan a ver las necesidades de comunicación y de organización de las frases y de todo lo que es la semántica de todo lo que nosotros hacemos. Perdón, que es que mi perrita está alborotada, perdón un segundo. Bueno, entonces, al ver esas cosas, es necesario, es un momento muy oportuno, cuando los niños ya van pasando, están en año 5, en año 6, que ya tienen una comprensión mayor, que ya han leído lo suficiente y llevan un trabajo de gramática natural dentro de la metodología. Eso coincide claramente con la opinión de Sebastián y la experiencia que él tiene de que con los niños menores de 8 años, de 7 años, o sea, eso no funciona. O sea, en la práctica Sebastián sabe que no funciona. La metodología dice no debe ser a esa edad. Debe ser cuando el niño ya tiene una lucidez, tiene un propósito, ¿cierto? Y tiene un entendimiento mayor que cuando ya Sebastián empezamos a hablar de algún tema gramatical, aunque él ha sido muy generoso en tenernos paciencia con esos temas gramaticales, nosotros tenemos la oportunidad de enseñarle también la gramática española y complementar lo que Sebastián nos va enseñando. Entonces, digamos que esa edad sería más o menos cuando los niños están en año 5, año 6, año 7, yo creo que ya hay una formación como cerebral incluso más preparada para el latín, y es la recomendación de Charlotte Mason. Bueno, tenemos aquí a Ana María, dice que si vamos a abrir un grupo nuevo, nosotros tenemos ya un grupo que viene trabajando el año pasado, pero el objetivo ahorita es que ustedes todos entren con un grupo nuevo de latín para hacer latín 1 y llevar ya latín 2 más adelantadito. Entonces es una oportunidad porque no se pueden adelantar ya los niños, ¿cierto? De pasarlos de nivel, no. El contacto de Sebastián, yo creo que a través de la comunidad ustedes hablan conmigo y hacemos el grupito. Yo ya le paso a Sebastián, ¿cierto, Sebastián? Los contactos y ya hacemos un grupo de WhatsApp con ellos y por ahí ya hablamos de los pagos y de todo esto, ya por privado. Les voy a dejar aquí mi número de WhatsApp para que por favor lo tomen y podamos hacer el grupo que necesitamos. Sebastián, la cultura, hablemos un poquito de la cultura, a mí me fascina ese tema, de la cultura, ya hablamos cómo nos está afectando esta cultura, ¿cierto? Al aprendizaje, cómo está afectando a nuestros niños, pero entonces cómo nos va a enriquecer, digamos que moralmente, espiritualmente, la cultura latina. Para cerrar, un comentario que puedas hacer para cerrar. Sí, yo creo que ahí, Elsa, el tema está en que buscamos promover el atractivo por lo que es bello. Yo creo que me motiva mucho en la actualidad este punto, ¿no? Uno vive rodeado, bueno, de muchas cosas quizás no bellas, entonces por lo menos aprovechar ese espacio, ese tiempo que tenemos para que un niño realmente sienta el atractivo y pueda memorizar, pueda reflexionar, pueda meditar sobre aquello que es bello y bueno, digamos, ¿no? Entonces eso también tiene un impacto práctico, porque es lo que va a permitir el día de mañana distinguir y decir, bueno, esto es bello y esto no es bello, digamos, ¿no? Y esto más allá de lo que hablamos, ¿no? de esa capacidad de desarrollo de la inteligencia. Estamos hablando de que la inteligencia trabaje para percibir aquello que es bueno, para percibir aquello que es agradable, y que al mismo tiempo con esa capacidad sepa distinguir el día de mañana en el plano práctico aquello que no lo es concretamente, y que la verdad tenemos que reconocer. Hoy es algo que yo les hablo porque conozco muchos docentes del plano de la educación convencional, están sufriendo este tema en lo práctico, ¿no? Entonces, nuestros niños están, a ver, son la misma naturaleza, pero creo yo, estoy convencido de que los estamos ayudando ya desde el homeschooling a que se sientan atraídos por lo bello, digamos, ¿no? Por el orden,
por la perseverancia, por el combate, esto que decía Elsa al principio, de aquello que es arduo, ¿no? Entonces, yo creo que ese punto es muy importante para realmente poner a nuestros niños, a nuestros alumnos en otro nivel. Yo creo que incluso creo que estamos haciendo un aporte al futuro, porque nuestros niños con una inteligencia bien desarrollada y cuidada, creo que este tema, hoy sucede que no están cuidando las inteligencias, nuestros niños el día de mañana van a volver a la comunidad política, digamos, hablando en términos filosóficos, políticos, van a volver a la comunidad política para aportarle realmente. Entonces van a ser los dirigentes que el día de mañana dirijan bien, digamos, ¿no? O estén en condiciones de dirigir empresas, o dirigir comunidades, estudios, etcétera, y con la riqueza de la educación que están recibiendo. Yo creo que ese es un punto al que tenemos que aspirar, ¿no? Bueno, muy bien, Sebastián, muchísimas gracias. Estuvo muy rico compartir contigo y con todas estas familias maravillosas que están aquí. Muchas gracias a todos por asistir. Y bueno, Sebastián, ya acá les dejé mis datos, que se comuniquen conmigo, hacemos grupo WhatsApp y ya por ahí seguimos respondiendo preguntas. ¿Te parece Perfecto, bien? me parece bárbaro, parece bárbaro, y bueno, también quiero agradecer este espacio, Elsa, y también, digamos, por ahí trasladarles algo que estuve pensando, que con Elsa lo estuvimos conversando también. Obviamente, esto es nuestro trabajo, quiero contarles algún punto práctico, este es nuestro trabajo, sí, es mi trabajo, pero también quiero animarlos a que, y si Elsa me da permiso lo digo, porque esto no se lo comenté a Elsa, pero que no se pierdan una posibilidad, si se quiere, por un aspecto económico, o sea que por ahí todo lo podemos tratar de hablar y bueno, cuando hay una comunidad las cosas se pueden conversar y me parece que ese punto, para tratar de que nos aportemos en definitiva entre todos, así que quiero comentarles esto para motivarlos a que lo central sea lograr objetivos de todo lo que estuvimos hablando y no preocuparnos exclusivamente por la parte material, ¿no? Así que bueno, eso nada más quería comentarles. Sí. Nuestro trabajo no es utilitarista, es pura vocación. Así es. Es pura vocación y aporte. Entonces, no, los invito a que participen. Entre más estemos, pues mejor, nos salen mejores los precios, trabajamos más bueno. Nosotros, la verdad, disfrutamos mucho el año pasado y tenemos incluso todavía nuestro grupo que continuamos y tenemos mucho, mucho, mucho por aprender. Motivarnos y seguro que vamos a sacar a estos muchachos adelante con la metodología, con ayuda de maestros y de profesores como Sebastián. Sebastián, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias y un saludo para todos. Bueno, gracias a todos. Que sigan bien. Nos vemos. Gracias, Sebastián. Chao, chao. Chau, chau.